interés. El webinar titulado Herramientas en el abordaje terapéutico de la violencia desde las perspectivas posmodernas estará a cargo de la doctora Ana Paola Sáenz Jiménez y la maestra Magali Saraí Rosas Ramírez. Me voy a permitir presentar a las ponentes. La doctora Ana Paola Sáenz es licenciada en Psicología con mención honorífica y doctora en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, en donde también colaboró en el programa de terapia familiar y terapia narrativa en escenarios institucionales. Cursó una estancia doctoral de investigación en el Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es diplomada en Educación y Sociedad por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIALC, de la UNAM. Y tiene estudios en perspectiva de género feminista en instituciones como Oxfam, Ímpetu Centro de Estudios y Talleres Casandra de Antropología Feminista de Marcela Lagarde y de los Ríos. Es académica de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Fue directora de investigación de Reinserta un Mexicano AC y responsable de servicios de contención psicológica al personal del Instituto Hidalguense de las Mujeres. Responsable de metodología en el área de prevención de la violencia escolar en la Secretaría de Educación del Distrito Federal, CEDU, y agente de apoyo psicológico en línea telefónica de emergencia en la Cruz Roja Mexicana y SAPTEL. Ejerce práctica privada como psicoterapeuta desde 2010 a la fecha. La doctora fue ponente en el Diplomado de Diagnóstico e Intervención Neuropsicológica de las Alteraciones del Desarrollo Infantil en la AFES Iztacala, autora del artículo Docentes, Agentes Sociales en la Prevención de la Violencia de Género y autora del capítulo Aproximación Grupal a la Terapia como Diálogo Hermenéutico y Construccionista en el libro Terapia como Diálogo Hermenéutico y Construccionista, Prácticas de Libertad y de Co-construcción en los juegos relacionales de lenguaje y de significado. Ha realizado publicaciones en revistas como Enseñanza e Investigación en Psicología y revista Psicología Iberoamericana. Por su parte, la maestra Magali Ramírez se destaca por su calidez y compromiso humano. Trabaja actualmente como psicoterapeuta, docente y en algunos proyectos comunitarios. Se considera una mujer que lucha por la justicia social y porque las personas tengan una vida digna. Es una persona curiosa, le gusta conocer, cuestionar, actualizarse y crear. Ama la libertad del ser humano, la diversidad que existe en el mundo, es una buscadora de recursos, considera que su principal tarea es que las personas alumbren sus propias fortalezas, considera la colectividad y la colaboración como una herramienta importante para transformar el mundo y para ella es muy importante darles un lugar a todos los saberes. Considera que es importante hacer una política de mujeres en donde existan espacios de libertad, de cuidado, de reconocimiento para las mujeres. Se ha ido formando como psicoterapeuta con perspectiva de género y feminista, tomando algunos diplomados de estudios de género en instituciones como la UNAM y algunos otros en estudios feministas de América Latina. Por parte de la UACM, su actualización incluye cursos y talleres que tienen un abordaje en violencias que atraviesan principalmente las mujeres. Entre algunos de sus cursos están curso de aproximaciones grupales para responder a la violencia, taller de promotores comunitarios, taller de violencia de género, taller de prevención de la violencia desde una perspectiva narrativa, curso de feminismo de la diferencia, curso de feminismo y política sexual y el curso de análisis del patriarcado, así como el de abordaje legal para psicólogas. Pues muy buenas tardes a ambas, muchas gracias por estar aquí y pues es un gusto para nosotros cederles este espacio. Pues bienvenidas y adelante. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias también a la división por darnos el espacio para compartir esta tardecita de viernes con todas y con todos ustedes este tema tan interesante. Gracias, Magali, también por estar acá. Y bueno, si te parece bien, voy a comenzar a compartir nuestra presentación. Muy bien, Paola. Bueno, según yo, ahora ya la pueden ver. Entonces, nada más asegurarme, Yesenia, alguien nos ayuda con la sala de espera, ¿cierto? Para sí, ir doctora. admitiendo. Sí, no se preocupe, nosotros nos encargamos del acceso. Muchísimas gracias por
por eso también. Bueno, pues como ya les leyeron nuestras reseñas, ya les platicaron un poquito quiénes somos nosotras, también, además de, pues de estas peculiaridades que les conversaba Yesenia sobre nuestra formación académica, Magali y yo tenemos la coincidencia de trabajar juntas, colaborativamente, en el diplomado de terapias postmodernas, que es un diplomado que va por su cuarta generación en la FES Iztacala y en el que colaboramos con otras mujeres también formadas en psicoterapias postmodernas. Entonces, el día de hoy nos pareció oportuno hablar sobre uno de los temas más relevantes para nosotras profesionalmente, pero también a nivel personal, que es el abordaje para la prevención de la violencia. Quisimos traer particularmente de forma más específica este tema de la violencia contra las mujeres, aunque no de forma exclusiva, porque en realidad queremos platicarles también un poco de cómo las herramientas que les vamos a compartir pueden llegar a ser empleadas con algunas otras poblaciones, y cómo esta postura desde las terapias postmodernas puede ser útil para el abordaje con la violencia. Entonces, en ese sentido, en la tarde del día de hoy queremos compartirles esto. Magali, no sé si quieras como comentar algo más. Sí, pues bienvenidas, bienvenidos a todas y todos los que nos están escuchando el día de hoy. La idea de este webinar también es darles un panorama general desde dónde trabajamos nosotras, que son las posturas posmodernas, pero también desde una posición política que tenemos ante la violencia y en el trabajo principalmente con mujeres, con niños, con hombres también que llegan a ejercer violencia. Entonces, pues esperemos que lo que conversemos el día de hoy, lo que podamos platicar, lo que podamos compartir, sea de utilidad para quienes nos estén escuchando. Gracias, Paola. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Esperamos sus preguntas a través de Facebook, sus preguntas aquí en el chat. Esperamos sus comentarios también, ¿no? Para que esto pues no sea solo de una vía. Nosotros pensamos en organizar nuestra conversación del día de hoy en 3 temas principales. En primer lugar, hablarles un poquito qué son esto de las terapias posmodernas o terapias postestructuralistas, conversar un poco para que ustedes tengan, quienes nos están acompañando, quizás hay personas que ya tienen una formación o un acercamiento a las terapias posmodernas, quizás haya personas que es la primera vez que escuchan el concepto. Entonces, nos gustaría brevemente dar un panorama de cuáles son las características esenciales de estas terapias. En segundo lugar, quisiéramos, para introducirnos al tema de la violencia, hablar sobre los análisis y la importancia que tiene trabajar con el concepto de poder para poder comprender la desigualdad y la violencia. Y ya por último, nos gustaría abordar pues un poco como desde este tipo de terapias y luego en particular lo que hacemos en este diplomado, cómo trabajamos la violencia con grupos de atención prioritaria, grupos particularmente que abordamos durante el diplomado. Entonces, este es nuestro panorama y vamos a comenzar con algunas características de las terapias posmodernas, ¿no? Digo, así a bote pronto, hay este concepto en realidad no surge directamente de la psicología, sino que es un concepto que viene de la filosofía, es un concepto que viene de las ciencias sociales, no solo de la filosofía, de la antropología, y que no solo se aplica a una forma particular de hacer psicoterapia, sino que más bien es se podría considerar un paradigma, ¿no? La forma en la que se comprende, entendiendo por paradigma la forma en la que comprendemos el mundo, cómo creemos que podemos acceder al conocimiento del mundo y las estrategias que utilizamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la posmodernidad como tal, para empezar a introducirles un poco en este tema, la posmodernidad no es un término que pueda unificarse sencillamente, ¿no? En realidad, es uno de estos términos paraguas
que abarcan distintas posturas filosóficas, científicas, epistemológicas, en las que se enumeran o en las que se agrupan las críticas radicales a la modernidad, ¿no? Al concepto y al paradigma también de la modernidad. Dentro de lo que es la posmodernidad, en el caso ya como aterrizado a la psicoterapia, porque les repito, no es exclusivo de la psicoterapia, en realidad hay psicología social posmoderna, ¿no? Hay teoría crítica posmoderna, pero ya aterrizado en la psicoterapia, la forma en la que lo utilizamos es que las perspectivas de terapia que se acentúan o que se cubren bajo el paraguas de la posmodernidad, ponen principal atención a las narrativas, a las historias, al lenguaje, ya no como un medio para reflejar el mundo, sino como la forma en la que construimos el mundo. Y en el caso particular de la psicoterapia, pone un énfasis particular en la colaboración, en algo que Harlem Anderson le va a llamar, junto con Harry Golishan, les van a llamar la postura del no saber, ¿no? Que justamente también tiene que ver con una crítica a la modernidad, con la curiosidad y con la reflexión, ¿no? Este tipo de terapias que están en el paraguas de lo posmoderno cuestionan los significados, las creencias, los mandatos que van formando las historias de nuestra vida. Y las cuestionan en varios sentidos, no solo desde un sentido crítico de cuestionar para deshacer, sino también cuestionar para comprender, para ver cómo hemos ido cargando de significado las historias que muchas veces las personas que llegan a terapia traen y que son historias que nosotros le llamamos narrativas dominantes, ¿no? Son historias, a veces no necesariamente positivas, que hacemos de nosotras mismas, de nosotros mismos, de nuestras identidades, o de un problema en particular que tenemos, y a nosotras, como terapeutas posmodernas, nos gusta preguntar, ¿no? Nos gusta indagar y curiosear cómo es que se construyeron esos significados que fueron dando forma a las historias, también desde las cuales tomamos acciones en la vida. Magali, por favor, tú me interrumpes cuando claro, gustes. Claro. Sí, continúa, Juan. Bueno, ahora, desde esta mirada también se les han llamado perspectivas o terapias posmodernas, narrativas, socioconstruccionistas. A mí particularmente me gusta mucho ese concepto, pero no es tan popular. Postestructuralistas o también posturas colaborativas, ¿no? Si bien no van a ser sinónimos al 100%, sí son como las formas en las que se llegan a conocer este tipo de posturas, porque pues después bueno, justamente cada una de estas propuestas pues va a tener sus particularidades, pero sí puede ser que las escuchemos así, ¿no? Como terapias narrativas, construccionistas, terapias postestructuralistas, terapias desde la colaboración. También Gilberto Limón justamente le llama terapias dialógicas, terapias hermenéuticas. Entonces, este acento en la construcción, en la colaboración, va a ser importante para este tipo de terapias. Dentro de las características que van a marcar a las terapias posmodernas, como les decía, va a estar el papel central del lenguaje como constructor, ya no como medio, ¿no? Porque desde la modernidad se pensaba que el mundo existía y el lenguaje era la forma en la que describíamos el mundo, ¿no? Y entonces tratábamos desde paradigmas, por ejemplo, positivistas, tratábamos de describir lo más objetivamente el lenguaje, el mundo. Acá lo que creemos más bien es que construimos socialmente, que todo y particularmente el objeto de estudio de la psicología, las personas, las relaciones, las dinámicas, las cogniciones, son construcciones sociales. Entonces, en ese sentido, el lenguaje construye esos significados, esas creencias que van moldeando la forma en la que vemos el mundo. Desde estas posturas también pensamos que las personas que llegan a consulta, y es esto que decía hace ratito, la postura del no saber, son las expertas, los expertos en su vida, ¿no? De alguna manera esto también nos habla de otro cuestionamiento interesante que hacen las terapias postmodernas, que es la idea de empezar a romper
como con la idea de que él o la terapeuta tiene la última palabra, ¿no? O tiene la razón, o tiene la explicación, como en esta idea como de científico positivista, ¿no? Que tiene la última palabra respecto a lo que le pasa a la persona. Es el consultante o la consultante experta en su vida. Nosotras somos expertas conversadoras, expertas preguntando. También este tipo de terapias, las terapias narrativas particularmente, aunque no de forma exclusiva, ponen un acento en la dimensión política de la terapia. O sea, la psicoterapia puede fungir una función social para perpetuar, normalizar, y particularmente con la violencia esto va a ser muy importante, formas de opresión. Pero la terapia también puede ser un espacio de resistencia de formas de opresión. Entonces, en este tipo de terapias ponemos mucho acento, también porque reconocemos nuestra raíz en la psicología social, ponemos mucho acento en la dimensión política de lo que hacemos dentro de los consultorios. Ahí me gustaría agregar algo, ¿no? Pensando esto de la dimensión política de la terapia, creo que parte también de la postura que nosotras traemos es que como terapeutas debemos estar también conscientes de lo político que está en nuestro contexto, en nuestra cultura. Dice por ahí una autora que en lo particular me gusta mucho, que es Kate Miller, que lo personal es político. Entonces, muchos de los problemas con los que llegan las y los consultantes a terapia, pues tienen todo un contenido social, un contenido cultural, que también entra ahí con ellos en sus significados, en lo que nombran, en cómo lo nombran. Cuando alguien llega y cuenta algo de su historia, no solo es su historia familiar, su historia local, sino también hablamos de una cultura, de una construcción, de cómo somos hombres, mujeres, familias, que lo iremos platicando un poquito más adelante. Entonces, esta dimensión política también tiene que ver con tomar una postura ética en algunos casos, principalmente en la violencia. Creo que como terapeutas también es eso, abordarlo desde una postura crítica, política, ética, porque no podemos también ya dejar de normalizar, como años atrás, muchos de los problemas que se nombran en la sociedad, como por ejemplo, pues te pega porque no obedeciste. Y ahí estamos, es algo como tan común, pero que se sigue normalizando todavía en muchos contextos. Entonces, como terapeutas, nuestra dimensión política va desde tomar una postura crítica, pero también ética, y también mirar, como decía Paola, las resistencias con las cuales llegan las personas a terapia. ¿Cómo vamos defendiéndonos, resistiendo ante toda la violencia, no solo local, sino estructural que vivimos como personas? Gracias. Y una de las cosas que trabajamos mucho en este tipo de terapias es el uso de metáforas, ¿no? Nos encantan las metáforas, pero particularmente para comprender la epistemología de este tipo de terapias, nos gusta pensar a las personas como textos, ¿no? Como historias, como historias que pueden ser editables, como historias donde hay capítulos por escribir, como historias donde podemos regresar y borrar. Entonces, nos gusta utilizar, y quiero de una vez ser muy enfática, la metáfora, no estoy diciendo que esto sea literal, de las historias y del texto. Esto va a ser también muy importante dentro de nuestro diplomado, justamente en los primeros 2 módulos que vemos toda la parte epistemológica, conversamos un poco sobre el giro lingüístico en la ciencia y cómo impacta en estas terapias. Otra particularidad de estas terapias, no quiero decir que es exclusivo solo de las terapias posmodernas o narrativas, pero bueno, es un acento que siempre buscamos, es buscar y amplificar, ¿no? Las fortalezas, las capacidades, los recursos, las habilidades. Son terapias que apuestan por la agencia, ¿no? Son terapias que más que mirar el déficit, miramos la agencia.
También en ese sentido son terapias que están centradas más en el presente y en el futuro que en ir hacia el pasado. Vamos hacia el pasado, dicen algunas autoras y autores, cuando es necesario, cuando hay algo que está atorando la persona, dice Gilberto Limón, en sistemas o en formas de pensamientos sociales a lo mejor que están en el pasado, visitamos el pasado, ¿no? Pero sí son terapias que además tienen la particularidad de varias de ellas haberse formado en ambientes de contexto de respuesta institucional, entonces, sin que sea obligatorio, pero su estructura, la forma en la que surgieron este tipo de terapias suelen ser formatos breves. Entonces, también de allí que estemos más centradas en el presente y en el futuro que en el pasado. Este tipo de terapias también privilegian la multiplicidad. Más que buscar la congruencia, la adherencia de las personas a una forma de ser, siendo congruentes con todo el concepto de posmodernidad, buscamos más bien privilegiar las múltiples posibilidades de pensamientos, de soluciones, de opciones, de vida, ¿no? Justamente en estas dimensiones políticas buscamos ensalzar la diversidad. Ese es un elemento muy importante para nosotras. Maga, ¿algo que quieras como agregar de acá? Pues cuando también estas posturas posmodernas privilegian la multiplicidad, es también darle un lugar a otros saberes. A veces tenemos discursos dominantes de algunos saberes, de algunos conocimientos que se privilegian más que otros. Y justo estas terapias lo que hacen es también darle un lugar y voz a las experiencias de las personas, a algunos saberes que a veces no son tan reconocidos socialmente o son vistos como exitosos. Entonces, esto de fomentar alternativas, opciones, de privilegiar la multiplicidad, yo también lo veo como darle un lugar a saberes tanto reconocidos socialmente como también otros saberes que no, como lo que les ayuda también a las personas a resolucionar o a buscar posibilidades dentro de sus vidas y de sus relaciones. Esto es muy importante también, ¿no? No estar desde una hegemonía nada más de lo académico, por ejemplo, ¿no? Ahora, para empezar a caminar hacia nuestra problematización necesaria para poder hablar de violencia y abordaje en la violencia, nos gustaría hablar antes de algunos elementos importantes, algunos conceptos importantes. La relación entre poder, violencia y desigualdad. Porque una de las marcas diferenciadoras de la violencia va a ser efectivamente que es un ejercicio de poder. Y es un ejercicio de poder que tiene una función social en particular. Y aunque esto suene como algo muy social, ¿no? Finalmente el tomar esta postura de la violencia como un ejercicio de poder nos va a permitir también poder dar contexto a las historias, tanto de las personas que han sobrevivido a la violencia, como de las personas que han decidido ejercer violencia. Entonces queremos hablar un poco sobre eso. Y para eso vamos a traer a otros autores que también son relevantes en el análisis de la violencia desde el construccionismo social. Y bueno, aquí digo, yo sé que no estamos en un diálogo todavía, aunque esperamos sus comentarios y preguntas, pero sí me gustaría que ahí donde están ustedes, escuchando este webinar, pudieran contestarme la pregunta, ¿no? De qué direcciones suele tomar la violencia, ¿no? Podemos decir que todas las direcciones son posibles, ¿cierto? Podemos decir que la violencia puede venir de las personas hacia el Estado o hacia las instituciones, ¿no? Podríamos pensar que la violencia también puede ir de los hijos, las hijas menores de edad, a los padres, madres. Podríamos pensarlo así, ¿no? No estoy diciendo que sea así. Podríamos pensar también en muchas otras direcciones de la violencia. Sin embargo, esto no es así. En términos de agresores y agredidos, por ejemplo, en el caso de género,
Todas las direcciones son posibles, ¿estamos de acuerdo? Una esposa puede agredir a un esposo a una esposa, un esposo a otro esposo, ¿no? O sea, todas las direcciones son posibles. Pero es importante preguntarnos qué direcciones son las más frecuentes. Y esto de preguntarnos, por ejemplo, de entrada, por la frecuencia, también es porque la frecuencia con la que se da y las direcciones que toma la violencia van marcando patrones y normas de cómo se está regulando la violencia, que nos van señalando un tipo de sociedad concreta, ¿no? Cuando hay violencia, encontramos más violencia, por ejemplo, de hombres hacia mujeres, encontramos más violencia de personas adultas a personas adultas mayores. Cuando encontramos más violencia de las instituciones a las personas, que al revés, bueno, de hecho no sé si podría haber al revés, pero bueno, nos va marcando, ¿no?, una forma particular de sociedad. Es como si fuera un mapa, pues, y el estar analizando ese mapa también nos va ayudando a conocer el terreno. Y esto es relevante. Ustedes dirán, Paula, te estás volando, estamos hablando aquí de terapia, pero esto es relevante porque este va a ser el contexto que nos va a permitir comprender o problematizar por qué las personas ejercen violencia y por qué también a veces es tan difícil salir, abstraerse, retirarse de la violencia. De acuerdo con la CEPAL, la agresión, por ejemplo, les digo, poniendo el ejemplo de la violencia de género, que es la forma de violencia de la cual vamos a estar hablando el día de hoy, violencia de género contra las mujeres, la agresión que se perpetra contra una mujer tiene características que la permiten identificar como violencia de género, ¿no? O sea, por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Esta violencia está directamente vinculada con la distribución que actualmente en nuestra sociedad existe del poder y las relaciones desiguales, es decir, la desigualdad, ¿no? Y aquí, por supuesto que va a haber otros cruces interesantes que también podemos meter. La categoría de raza, la categoría de género, la categoría de capacidades, de funcionalidad, la categoría de nivel socioeconómico, ¿no? A esto que se le conoce como interseccionalidad, que nos permite comprender cómo la violencia, pues sí va a tener ciertas direcciones, nos va a dejar ciertas rutas. Las rutas de ida y de regreso son posibles, correcto, sí, pero esas rutas que se transitan más nos habla también de para qué está sirviendo la violencia, ¿no? No sé si quieras aquí complementar algo más, Maga, antes de que me vaya como a este breve recorrido de las explicaciones de violencia. Pues en ese sentido, creo que para mí es muy importante marcar dos conceptos que alimentan o que son parte de la estructura de la violencia, y uno es el poder y otro la desigualdad. Y entonces tenemos que mirar qué brechas de desigualdad hay entre ciertas relaciones. Conectándolo con la terapia, cuando las personas llegan a terapia y nos comentan situaciones de violencia, siempre se dan en relación a otro o a otra. Entonces también es importante mirar qué desigualdades encontramos ahí, que pueden ser desde el género. Paola mencionaba, hay otras categorías que marcan esa brecha, como puede ser la clase social, el conocimiento, ¿no? Quién tiene más dinero, las jerarquías, son como parte de lo que también van a ir marcando la desigualdad entre las relaciones. Y por otro lado, también quién va a ejercer poder. Entonces son como dos conceptos para mí súper importantes que tenemos que mirar cuando estamos como terapeutas observando que puede haber un caso de violencia que tenemos enfrente, porque a veces la violencia puede ser muy visible y a veces muy invisible. Entonces, mirar el poder y la desigualdad son ejes que nos va a indicar que podemos estar frente a un caso donde se está ejerciendo violencia.
Pero esta visión que ahorita estamos compartiendo, ¿no? Que también, más que de la crítica postmoderna, forma parte de otro de los ejes transversales de este diplomado, que son el paradigma cultural del feminismo, el paradigma también teórico-crítico del feminismo. No, vamos, no hemos llegado como a este lugar de un solo paso, ¿no? Desde la psicología ha habido distintas explicaciones o intentos de explicación de por qué hay violencia de género contra las mujeres, ¿no? Entre ellas, yo les quiero hablar rápidamente, nada más como para también que ustedes vayan comprendiendo desde dónde se para la postura de las terapias postmodernas, cuáles han sido estas explicaciones. El primer grupo de explicaciones se conocen como teorías clásicas, y entran aquí todas estas teorías que ponían la violencia como algo instintivo, como algo que las personas, y que y entonces venían como muchas estas explicaciones más biológicas, ¿no? De que si las hormonas, que si los hombres tenían más testosterona, que si la evolución, que si el cortejo, ¿no? Como estas teorías psicológicas que retoman o que tratan de hacer similitudes como con algunas cuestiones de la etología o de la biología. Y entonces, este tipo de teorías hablaban de que la violencia era como un elemento instintivo, ¿no? Que era marca de nuestra especie y además particularmente acentuada, por ejemplo, en los hombres por una cuestión hormonal. Luego evolucionamos otro tipo de teorías que hablaban más sobre el ciclo de frustración-agresión, que de hecho este tipo de teorías no es que hayan desaparecido o que no aporten incluso algunos elementos para la explicación ya individual de la violencia. Sin embargo, resultaron insuficientes. Estas teorías de frustración-agresión básicamente son estas que nombran que se acumula la frustración y hay un momento en el que si no hay válvulas de escape, pues esto explota, ¿no? Explota en una agresión. Es este tipo de teorías que traen como una metáfora epistemológica como de olla express, ¿no? La emoción se va acumulando y en algún momento, frente a no tener las herramientas, hay una explosión en la agresión. Nuevamente el acento sigue siendo muy individual. Empiezan luego a llegar las teorías del aprendizaje social, donde se empieza a hablar sobre los efectos que tiene observar otras cosas para que después tú las ejerzas, ¿no? Y si bien ya aquí empieza a haber como elementos más sociales, más de las relaciones, nuevamente el acento se sigue quedando mucho como en lo familiar o en lo social de un microsistema, ¿no? Todavía no se habla de elementos como mucho más mesosistémicos, mucho más estructurales. Con la llegada de otros paradigmas, no nada más del construccionismo social, sino el boom, digamos, de la teoría cultural del feminismo dentro de las academias, de las teorías queer, de las teorías críticas, marxistas, etcétera. También a la psicología nos llega una crítica sobre una excesiva psicologización de la violencia. Y entonces la pregunta central es, ¿podemos entender esta violencia fuera de un ejercicio de poder, fuera de un ejercicio de dominación? Y a partir de esta pregunta, de esta crítica, surgen nuevamente otras posibilidades de comprender la violencia, donde la noción de poder, y en el caso de la violencia de género contra las mujeres, la noción de patriarcado, nos van a ayudar a explicar también mucho de la función que tiene la violencia en nuestra sociedad. En este sentido, pensaríamos que la violencia tiene una función de control para mantener sistemas de desigualdad, ¿no? Sistemas donde está jerarquizados, no solo en razón de género, en razón también de otras variables, y todo esto se va a estar jugando en terapia cuando una persona llega con nosotros. Por eso a veces esto del tiempo fuera o estrategias como muy puntuales para tratar de calmar la agresión no van a ser suficientes, porque hay todo un reforzamiento alrededor de la persona que van a estar normalizando, naturalizando e incluso aplaudiendo los ejercicios de violencia como una forma de control. De ahí que parte de nuestra postura para como el abordaje de la psicoterapia posmoderna frente a la violencia, que la violencia funciona como un instrumento para mantener sistemas de dominación.
sistemas económicos, políticos, socioculturales, y en el caso particular de las mujeres, no es un problema individual, sino un problema de estructura social, que además no siempre ha sido visto como un problema, ¿no? Y que justamente esto nos va a marcar mucho de las dificultades del abordaje que vamos a tener con la violencia cuando tratemos de limitarlo al ámbito en el que ocurre, por ejemplo, si es al ámbito familiar, ¿no? Al ámbito de la pareja, si no nos abrimos un poco más y comprendemos por qué. Es tan difícil salirse de ahí y es tan difícil también en algún momento tomar responsabilidad frente a ese ejercicio de violencia. Y ahora sí, nos quisiéramos ir ya más, y aquí Magali, te cedo la palabra para que justo nos compartas más sobre ya las cuestiones específicas de la violencia en los grupos de atención prioritaria. Sí, antes como de pasar ya más específico al trabajo en psicoterapia y violencia, esto último que comentaba Paola, finalmente la violencia es también parte de una estructura social, una estructura también de dominación, y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque a la hora que llegan las personas a terapia, no solo van a llegar con la parte individual, sino con toda una audiencia, con un contexto social que va a reforzar esa violencia, que incluso las personas al momento de intentar salir de esa violencia va a haber voces alrededor de toda una sociedad, a veces de la familia, a veces de la amiga, a veces que sin querer, sobre todo en el caso con mujeres, pues van regresando a esos mismos lugares de dominación. Entonces, cuando nosotros o nosotras trabajamos en psicoterapia con violencia, no solo estamos trabajando con el problema individual, sino estamos trabajando con toda una estructura social que va a reforzar y normalizar una sociedad que vivimos violencia todos los días y que las mujeres nos atraviesa de formas mucho más marcadas y desde siglos atrás, en una gran diferencia también a la violencia que se ha vivido en torno a los hombres. Entonces, por eso, pues sí, a veces es muy importante marcar que también parte de la desigualdad es todo lo que se vive diferente entre hombres y mujeres en esta sociedad, que eso tiene que ver con el patriarcado y con el poder que históricamente, culturalmente han tenido más los hombres en muchos sentidos, y que hoy en día, pues muchos hogares también están, o muchas mujeres en los hogares están resistiendo, pues para poder tener otras oportunidades, mayores libertades, otro lugar en el mundo simplemente. Entonces, bueno, tomando en cuenta esto, como terapeutas, justo, pues es entrar con esa mirada. No vamos a ver solo un caso individual, sino tenemos que mirar un caso estructural que está atravesado por poder, por dominación y por muchas cosas que se van a normalizar también en el lenguaje. Y bueno, para también, además de esto, yo veo así, la violencia es un pastel enorme que se va llenando de muchos ingredientes, y parte también de los ingredientes son algunos constructos sociales. Como terapeutas, para mí es muy importante en casos de violencia, principalmente en violencia ejercida hacia las mujeres, tomar en cuenta construcciones sociales. Si bien desde mi postura o desde donde estamos colocadas somos desde una terapia posmoderna, desde una terapia socioconstruccionista, pues hablamos que el lenguaje va construyendo realidades. Y para mí es muy importante que podamos reflexionar acerca de la construcción del amor y del amor romántico, que para mí es uno de los ingredientes que también está ahí dentro de este
pastel enorme de violencia con el que llegan las personas y principalmente las mujeres. Pensemos, no vamos a ahondar mucho en lo del amor romántico, pero pensemos todas las ideas, creencias que hay en torno o alrededor de lo que es el amor. Ideas que colocan a las personas en ciertos lugares en la vida que también a veces es muy difícil moverse cuando algo no se siente bien ni en el cuerpo, ni en las relaciones, algo sientes que no está bien. Entonces, hay constructos sociales del amor romántico, por ejemplo, el amor todo lo puede. Entonces, todavía hay muchas personas, muchas mujeres principalmente, que piensan y creen en esto. Va a cambiar, porque si yo soy amorosa, si yo trato de hacer las cosas del amor, todo puede ser diferente. Y pensemos que, bueno, hay ideas dentro del amor romántico que tenemos también que cuestionar cuando llegan a terapia. Va a haber construcciones sociales acerca de ser hombres y de ser mujeres. Y hemos aprendido, por ejemplo, en una historia dominante de las mujeres solemos ser más construidas hacia el cuidado, cuidar hacia los otros, dar hacia los otros, estar al pendiente. Los hombres pues tienen otras construcciones como ser proveedor. Los hombres también son quienes a veces en las familias tienen el mandato o cierta jerarquía patriarcal, obviamente. Aunque también hay muchas familias en donde las mujeres también ejercen esos poderes. Pero hay una generalidad y un discurso dominante dentro de estas construcciones que también tenemos que cuestionar. Y las terapias posmodernas también nos invitan a mirar que hay otras posibilidades de ser mujeres y de ser hombres en este mundo. Posibilidades más amables, más libres para las personas. Y esto es algo que también se tiene que ir colocando, conversando, tejiendo de otra manera para poder migrar, que es una palabra que a mí me gusta usar, migrar a lugares más dignos. A veces estamos en territorios donde vivimos violencia y lo que queremos es migrar a lugares de más libertad, de más dignidad. Y como terapeutas, pues vamos haciendo un acompañamiento en el cual vamos a tejer nuevos territorios, nuevas historias que van a ayudar a la persona a migrar a esos nuevos lugares. Y para eso, pues a veces tenemos que migrar también de esos constructos, irlos abriendo, posibilitando para que podamos ver otros espacios más libres. Y hay otra que es la construcción también de la pareja, de la familia, que agregaría las construcciones de ser mamá, de ser papá. Son construcciones que también podemos ir cuestionando y que la idea de las terapias posmodernas es abrir otras posibilidades. A veces se vive una estructura dominante de lo que es una familia, cuando hoy en día, o sea, lo que antes se llamaban familias disfuncionales, pues hoy todas somos disfuncionales. Hay muchísimos tipos de ser familia y también eso podemos irlo cuestionando dentro de estas terapias posmodernas. Todo esto lo vamos a traer también a terapia cuando empecemos a hablar de la violencia. ¿Qué postura debemos de tener frente a la violencia? Si bien mencioné que es importante tomar en cuenta la estructura o que la violencia es una estructura social, también va a ser muy importante algunos posicionamientos o ideas que tenemos que tomar en cuenta como terapeutas, y en este caso como terapeutas posmodernos, posmodernas, terapeutas narrativos, narrativas. Y bueno, las personas, para empezar, la persona que yo tengo enfrente, las personas no van a ser simplemente víctimas o victimarios. Dentro de la terapia narrativa, sobre todo, se maneja mucho término de identidades. Entonces, la persona también a veces llega con una identidad
una identidad donde yo soy víctima o una identidad donde yo soy una mujer dejada, una mujer que soy tonta o estoy muy loca, ¿no? Ya traigo esa identidad en mí. Entonces, no solo eres esa mujer, como tampoco vas a ser solo ese hombre que ejerce violencia, pero vamos a ir construyendo y conociendo otras identidades de esa persona. Son personas que han vivido o padecido violencia. Y en ese sentido, la forma en cómo nombremos esto va a ser importante. La persona o las personas han vivido una situación de violencia, más no las personas son la violencia o las personas todo el tiempo están viviendo violencia. Hay algo en el lenguaje, en la construcción social, les comentaba, el lenguaje va a ser muy importante porque va a construir realidades. Entonces, sí has sido una persona que has vivido violencia, pero también, ¿qué más eres, además de esa persona que ha vivido violencia? Igual, en lugar de nombrar que somos personas que hemos ejercido violencia o que eres una persona que ha ejercido violencia, perdón, en lugar de nombrar que eres alguien que violenta, vas a nombrar que eres una persona que ha ejercido violencia. Y esto es importante porque lo que vamos a señalar son los actos violentos, las acciones. La persona, pues podemos migrar a otros lugares, a buscar que si tú eres una persona que ha ejercido violencia, esto es sobre todo en el trabajo con hombres, pero hay otros valores en tu vida, mirar esos valores te pueden alejar también de ese ejercicio de violencia. En este sentido también va a ser muy importante mirar la responsabilidad o la reparación del daño y humanizar a la persona. Si tú eres una persona que ha ejercido violencia, es muy importante hablar de la toma de responsabilidad. Y si a veces la reparación del daño no necesariamente tiene que ser con esa relación, sino con tus otras relaciones en tu vida o qué vas a continuar haciendo en tu vida. Hay un posicionamiento dentro de la violencia, no necesariamente posmoderno, que nos habla que pues, quien ejerce violencia también es 100% responsabilidad de quien ejerce violencia y eso es importante también nombrarlo. Pero también tenemos que apoyar a las personas que viven violencia a que aprendan o que sigan mirando las formas en las que se protegen, se cuidan y se responsabilizan de sí mismas. Ojo, con esto no quiero decir que tú eres responsable porque el otro ejerza violencia. Eso es revictimización, eso no. Sino lo que quiero decir es que en terapia vamos a nombrar que va a ser 100% responsabilidad de quien ejerce la violencia y que tenemos que buscar una toma de responsabilidad, una reparación del daño y que por otro lado, las personas que han vivido violencia necesitamos seguir construyendo formas de cuidado, protección, de responsabilidad hacia sí mismas para su cuidado, no responsabilidad en torno a que vivió la violencia por alguien más. No sé si aquí quieras agregar algo, Pau. No, adelante. Okay. Bueno, mirar a la persona a partir de sus valores y cómo los ejercicios de violencia la alejan de aquello que es importante. En este sentido, cuando se trabaja con hombres, principalmente, con el trabajo de hombres que ejercen violencia, pues lo que les comentaba anteriormente. Si para ese hombre es importante la unión familiar, vamos a hablar acerca de ese valor y vamos a tratar de mirar cómo pueden darse otras formas en que se viva unión familiar, no a través del control, no a través de un ejercicio de violencia. Finalmente, para mí el control es pues uno de los indicadores principales o de los focos que nos dicen esto puede ser caldo de cultivo de violencia o aquí hay un ejercicio de violencia. Entonces, cuando pensamos en explorar otras cosas que son importantes para la persona
que los mueven en la vida, que tiene que ver con sus valores, con sus sueños, con sus esperanzas, podemos ir haciendo una comparación con la persona. Esto que valoras y esto que haces tiene que ver, cómo esto que haces te aleja de esto que valoras. Son algunas preguntas que se pueden ir haciendo en el ejercicio, en el trabajo con las personas que ejercen violencia. Bueno, bien. Ahora, va a importar mucho cómo lo nombramos o cómo vamos a nombrar y el lenguaje que vamos a utilizar dentro de un caso de violencia. No es lo mismo decir, mi amiga siempre ha sido una mujer golpeada, a decir, mi amiga es una super amiga. Ahí yo ya estoy, cuando digo una super amiga, ya estoy poniendo otras características, otras identidades de esa persona. No solo la identidad de es una mujer golpeada, violentada. Mi amiga es una super amiga que siempre ha estado para mí. Me duele ver que a veces la golpean. Sí, este es un ejemplo de cómo importa mucho lo que nombramos, cómo lo nombramos. Que esto es un ejemplo no de terapia, sino de a veces conversaciones que se dan socialmente y que a veces cuando tú ya solo estás mirando que esa mujer es víctima de violencia o que esa mujer es dejada o que esa mujer no pone límites, y cuando esa mujer, además de que escucha eso a su alrededor y se ve a sí misma así, se está construyendo una identidad de ella donde a veces no puede alcanzar a mirar otras cosas que sí ha hecho en su vida y que incluso otras resistencias, otras formas que le ayuden también a mirar otras posibilidades para salir de esa violencia o para migrar, como les decía, a territorios más dignos, más libres. La que sigue, Pau. Entonces, como terapeutas también tenemos que ir escuchándonos y mirando cómo vamos a nombrar y al nombrar cosas, cómo vamos a abrir posibilidades. Dentro de algunas aproximaciones terapéuticas, entre ellas está la terapia narrativa, que es también una de las terapias postmodernas que se trabajan en el diplomado. La terapia narrativa tiene algo principal que es nombrar el problema o lo que a veces también le llamamos externalización. Conocer primero el problema, cuáles son las características del problema, qué nos dice este problema, en resistencia que está este problema. En violencia necesitamos conocer el problema como tal, ¿no? ¿Qué está pasando? Conocerlo, cómo se siente la persona, quién ha sabido esto. Ya que conocemos el problema, necesitamos también conocer las consecuencias y efectos. A veces tenemos, yo veo que llegan a personas a terapia que han vivido violencia, sobre todo mujeres, que llegan en 3 momentos diferentes. Hay mujeres que acuden a terapia cuando acaban de salir de una relación donde vivían violencia. Hay otras mujeres que llegan a terapia que se encuentran en una relación donde se ejerce violencia. Y hay otras mujeres donde están como que están saliendo, como que sí, como que no. Entonces, aquí, por ejemplo, si estamos trabajando con una mujer que vive todavía con alguien o con su pareja que ejerce violencia, podemos empezar a preguntar sobre los efectos de esas situaciones, los efectos que ha tenido en su vida y en la de los demás, en este caso en los hijos. Por ejemplo, llegó, me gritó, porque a veces llegan y las mujeres no nombran esto como violencia, ¿no? Es que él tiene un carácter muy fuerte, es que él se enoja mucho, es muy iracundo. Entonces, vamos empezando primero como a nombrar
qué efectos tiene en su vida. Y también como terapeutas, aquí yo algo que he aprendido de otras terapeutas es que es importante que nombremos cuando es violencia. Si bien necesitamos hacer un vínculo con la persona, empezar también a relacionarnos, a que haya confianza, es importantísimo que nosotras como terapeutas, nosotros nombremos las situaciones cuando son violencia como tal. Entonces, pensemos, por ejemplo, en alguien que llega y te platica que su pareja grita mucho, avienta cosas. Podemos hacer preguntas como esto, ¿qué efectos ha tenido en tu vida? Cuando esto sucede, ¿qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te pones a pensar? Ese día pudiste, si estabas trabajando desde casa, pudiste trabajar, ya no. Empezar a mirar los efectos, tanto en la persona como a veces a quienes están a su alrededor. Vamos a ir también evaluando los efectos. Esto va con lo que la persona valora o prefiere en la vida, con qué no va. Por ejemplo, a veces hay mujeres que llegan y nombran que lo que quieren es que sus hijos e hijas no aprendan eso o aprendan a ser más valientes, más fuertes. Cuando la persona te nombra eso, eso ya habla de lo que está valorando la persona. Y tú puedes hacer preguntas como, ¿y qué es lo que está siendo importante para ti que quieres que tu hija aprenda a ser valiente? Oye, ¿y esto que está sucediendo le ayuda a ella a eso que tú quieres para ella? Y ahí, por ejemplo, vamos evaluando con qué va o con qué no va. Como lo que está pasando, ¿va con eso que tú quieres o no va con eso? La que sí. Para los casos de violencia va a ser muy importante construir redes de apoyo. Como decíamos, la violencia es parte de una estructura social. Entonces, muchas veces cuando tenemos una persona que está viviendo violencia, sobre todo mujeres, a veces van a tener a la amiga que va a ser su audiencia, su voz, que le dice, oye, amiga, esto no está bien, o qué está pasando. Pero quizá en su contexto familiar hay cosas que se normalizan. Y se pueden normalizar situaciones como, está bien que yo siendo mujer no pueda salir de casa o que mi pareja controle cómo me visto. Entonces, cuando tenemos estas voces también de la familia, pues no van a ayudar mucho a mirar otras posibilidades porque aquí estamos en un contexto donde la violencia se normaliza, el control, los caldos de cultivo para la violencia se normalizan. Entonces necesitamos construir otras voces, otras redes. A veces, como terapeutas, tenemos también que hacer un trabajo hacia eso. Una de las características, en este caso de las mujeres que viven violencia, nombro mujeres porque es con lo que yo más trabajo, es que muchas veces son mujeres que se van aislando, que van teniendo menos amigos, amigas, que incluso dejan de ver a sus familiares. Entonces, a veces no hay esas redes o esa voz que también apoye o aporte. Entonces, como terapeutas, una tarea va a ser que vayan construyendo redes de apoyo. Y las redes de apoyo pueden ser desde, pues si estás en el curso donde estás tomando clases de bordado, o la vecina, o la señora de la esquina de las tortillas, o sea, redes hasta para pedir auxilio, redes de escucha, redes para que puedan ellas también buscar otras posibilidades.
Y en este sentido, por eso los grupos, los círculos de mujeres, los grupos de mujeres, pues han hecho un trabajo importante en casos de violencia. Yo soy de la idea que cuando tenemos casos de violencia muy difíciles, muy complejos, es necesario también que acudan a un círculo de mujeres, a un grupo, porque eso va a ayudar mucho a escucharse entre las personas que estén en ese círculo y apoyarse. A veces se puede, a veces no. Entonces, como terapeutas tenemos que ver quiénes pueden ser redes de apoyo. En otros casos va a ser importante también la información y el acompañamiento legal. Y creo que como terapeutas tenemos la obligación ética y moral en la que tenemos que también informarnos acerca de leyes en muchos sentidos, porque como terapeutas trabajamos no solo con violencia, sino trabajamos con cuestiones familiares donde están peleándose la guardia y custodia, y hay otros tipos de violencia como violación, abuso sexual, acoso sexual. Entonces debemos de conocer también parte de la legalidad, brindar también esa información a nuestras consultantes. Y bueno, tenemos que tener también a veces el acompañamiento legal, hacer redes como psicoterapeutas con abogadas o abogados que puedan también asesorarnos legalmente o que puedan también acompañar a algunas de las personas que estén con nosotros o nosotras en terapia. Va a ser importante tener contactos de personas cercanas a la consultante en caso también de que su vida esté en peligro. Cuando a mí me ha tocado acompañar casos donde la vida de mi consultante está en peligro, donde ya hubo 2, 3 intentos de feminicidio, para mí es súper importante que mi consultante me dé el teléfono de una amiga, su dirección. Tenemos a veces hasta señales de alerta. Si me mandas tal emoji, yo sé que tu vida está en peligro o que otra vez está sucediendo, pues ya no solo un acto violento, sino a veces un intento de homicidio, de feminicidio. Entonces, eso es otra de las herramientas que también debemos de tomar en cuenta cuando estamos acompañando casos donde se ejerce violencia. Nada más quiero preguntar algo. Sí. Yesenia, ¿tendremos todavía unos minutos más para finalizar? Sí, doctora, claro que sí. Adelante. Bueno, vamos, aceleramos quizás nada más un poquito. ¿No? Sí, ya casi terminamos. Y bueno, dentro de las terapias posmodernas, narrativas, utilizamos algunas herramientas, algunos ejercicios para poder ir acompañando estas situaciones. Algo que va a ser muy importante es la metáfora de que somos sobrevivientes de la violencia. Paola, al inicio de la conferencia, mencionaba que en terapias posmodernas usamos mucho las metáforas. Si nosotras partimos de una metáfora en la que pensamos que las personas que viven violencia son sobrevivientes, podemos construir otras identidades, podemos construir junto con la persona que mire todas las resistencias, todo lo que pudo hacer. Muchas veces llegan las personas, cuentan como también su historia, pues muy difícil, su historia que causó a veces un trauma, pero también como terapeutas posmodernas, nosotras buscamos que hablemos de las resistencias, de cómo intentó protegerse, de cómo intentó cuidarse, 1 y 100 veces, porque esto no solo fue en una ocasión. Entonces, a partir de eso hablamos de esta sobrevivencia. Y yo sí creo que en particular siendo mujer terapeuta, yo soy sobreviviente de violencia en muchos sentidos. Las mujeres vivimos muchos tipos de violencia desde que somos niñas. Entonces, a veces intentamos defendernos, pues, gritando, a veces llorando, a veces contándoselo a la tía, a la amiga. En este sentido también es parte de cómo a veces se trabaja en abuso sexual
o con niños o con niñas que viven violencia de otro tipo, como violencias sexuales, pues también se pueden nombrar como sobrevivientes de la violencia. Otro ejercicio es el árbol de la vida. El árbol de la vida nos va a ayudar. Es un ejercicio donde la metáfora es que las personas somos árboles y en ese árbol vas viendo fortalezas, vas mirando las personas que son importantes, tus sueños, tus esperanzas, qué te han enseñado, dejado otras personas, qué les dejas tú a otras personas, cuáles son tus raíces, tus actividades. Pero además del árbol de la vida, la idea es que hacemos comunidad y que hay otros árboles a nuestro alrededor. Y la metáfora aquí es los árboles, por ejemplo, cuando se enraizan por debajo de la tierra, entre más enraizados estén los árboles entre sí, más fuertes son, y cuando hay huracanes o situaciones que pueden doblarlos, pues se vuelven más fuertes. Entonces, la idea del árbol de la vida es tanto mirarte tú como un árbol, como empezar a mirar quiénes son tus otros árboles y cómo se enraizan o cómo te apoyas de otros, cómo tú apoyas a otros para poder lidiar en situaciones difíciles, en tormentas. Esa es la metáfora. Otra cosa va a ser, todo el tiempo nos protegemos y nos defendemos. En la violencia también, sobre todo violencia hacia las mujeres, a pesar de que haya situaciones muy difíciles, tenemos que mirar cómo intentaste protegerte, si gritaste, si manoteaste, si corriste. Eso es una parte importante para mirar, como les decía, otras posibilidades y para ir construyendo otras identidades y que la persona no solo se vea como yo soy víctima y no tengo otra posibilidad y estoy sin ningún movimiento en mi vida. Construir otras identidades de la persona, ya les mencioné con qué tiene que ver esto. Escucha activa o doble escucha, esto tiene que ver que cuando la persona mencione, pues para mí es importante que mi hija no aprenda esto, ahí mi doble escucha tengo que agarrar eso y pensar en qué está valorando, qué está reflexionando esta persona que quiere otras cosas para su hija. Y a partir de eso ir tejiendo otras historias. La postura de la indignación de la violencia. Debemos, tanto como desde esta postura política como terapeutas, nombrar que hay cosas en las que no están bien, que no se deben de dar en la vida y que ninguna persona tiene que vivirla. Eso es una postura de indignación, como también pensar en poder darle también un lugar al sentir y al vivir de las personas, pero siempre también con una postura crítica y de no violencia, de no normalización de ella. No somos jueces, no somos salvadores. Sí tenemos que cuidar también mucho el lenguaje. Sin embargo, pues tenemos que aprender a que lo que nombramos también, si llega a nuestro consultorio una mujer y regresó ya 10 veces con la pareja, tenemos que ver qué palabras también usamos para que esa persona no se sienta avergonzada o culpable y nos vea como un juez. Tampoco podemos ser salvadores, pero sí podemos ser parte de la red de apoyo. Y bueno, cuidar la retraumatización, y yo aquí diría pues la revictimización. Palabras como, ¿y qué hiciste tú que él se enojó tanto? ¿O qué pasó? ¿Por qué crees que él se enojó? O sea, desde ahí ya estamos dándole la responsabilidad de una golpiza que viene siendo violencia física a la persona que vivió eso y no a la persona quien ejerció. Entonces hay que, como terapeutas, cuidar muchísimo nuestro lenguaje para no revictimizar, ¿no? Como en el MP, que llegas a denunciar una violación y te dicen, bueno, ¿y usted dónde, por qué estaba tan noche a esas horas? ¿O cómo venía vestida? Ahí ya estamos revictimizando y no estamos nombrando la responsabilidad de quien ejerce esa violencia. Y bueno, promover la resiliencia. Todo lo que las personas hacen para salir de la violencia, para
protegerse, para cuidarse, pues es parte también de esa resiliencia y tenemos también que mirarla. Entonces, prevenir la violencia también implica pues trabajo con infantes, con familias, con parejas, trabajo con hombres que han ejercido violencia, no solo el trabajo con mujeres. ¿Quieres comentar aquí algo, Pau? Pues particularmente, muchas gracias, Magali, no quiero interrumpirte. Gracias. Pero pues, justamente estas posturas de las que está hablando Magali, pues es parte de lo que trabajamos en el diplomado. Más que estrategias, el trabajo y el abordaje para la violencia implica una postura frente a eso, que es justo todos estos elementos que nos hablaba Magali. Y esta postura se construye con información, se construye con práctica, se construye con el movimiento de nuestras actitudes, más que como, hazle así, ¿no? Como recetas de cocina, tiene que ver con la postura con la que vamos a recibir a estas personas, a estos grupos, a las mujeres, a las niñas, a los niños, a las parejas, a, a hombres que hayan sido sobrevivientes también de alguna forma de violencia, de tortura, o que en su momento hayan ejercido violencia, también algunas mujeres que han ejercido violencia contra sus hijas, contra sus hijos, ¿no? Y bueno, quisimos poner esto aquí porque también dentro del módulo 8 de nuestro diplomado, pues justamente trabajamos todos estos tópicos selectos, ¿no? Que son clases con especialistas en terapia infantil, en terapia familiar y de pareja, y también contamos con la colaboración de algunos especialistas en masculinidades y el trabajo en grupos con hombres que han ejercido violencia, ¿no? Este es uno de los acentos del diplomado. Ya nada más para cerrar, pues para las personas que se conectaron, un poco con la expectativa también de conocer un poquito más sobre el diplomado, recordarles que la siguiente semana, el día martes, tenemos una sesión informativa a las 5 de la tarde. Nos pueden pedir con gusto en nuestras redes o a través de la DEU los datos para conexión y pues agradecerles muchísimo y a lo mejor, Maga, vamos a escuchar si hay algunas preguntas, ¿no? Algunas inquietudes sobre pues la conferencia del día de hoy. Sí, gracias. Muchas gracias, maestra Magali, doctora Paula. Vamos a compartir un par de preguntas del auditorio y nos piden por acá, me gustaría que nombraran algunas otras técnicas propias de la perspectiva posmoderna para el abordaje de la violencia, para buscarlas y tratar de entender su forma de aplicación, buscando nuevas formas de intervenir. Maga. Bueno, que yo creo que justo la última parte, ¿no? Te fuiste un poquito más como a estas especificaciones. Bueno, yo nada más me gustaría como comentar que si ustedes quieren como introducirse en este tipo de perspectivas, hay algunas autoras y algunos autores centrales, ¿no? Entre ellos está Michael White, en los libros de mapas, el libro ¿cómo es? Medios narrativos. Medios narrativos para fines terapéuticos, ¿no? Por supuesto tenemos los dos libros del coordinador honorario de este diplomado, que es el doctor Gilberto Limón, las terapias posmodernas, así se llama, y el libro, y 3 libros tenemos, el libro de terapia como diálogo hermenéutico construccionista, donde él habla justamente de la decoconstrucción, la ampliación de márgenes de libertad, los juegos del lenguaje, ¿no? Que son como ya, por decirlo así, estoy segura de que me mataría si escuchara que le llamo estrategias, pero son algo así parecido a estrategias, ¿no? Sin embargo, creo que también, Maga, tú nos comentabas varias. El árbol de la vida lo pueden encontrar fácil en internet, en las redes. Es un ejercicio, una estrategia de la terapia narrativa. Hay otro ejercicio que es un ejercicio de migración, donde trabajas como en qué territorio estás y cómo vas migrando y qué tienes que hacer para salir de ahí y a qué lugares quieres llegar. Ese ejercicio, pues,
yo lo he elaborado con varios ejercicios. Hay uno que es la bicicleta, que también es de terapia narrativa, que igual vas como migrando de un lugar a otro, es todo un viaje. Hay otro, el del papalote. Entonces, en realidad, a veces son ejercicios que se toman de otros ejercicios que se van elaborando y algunos de estos se dan en el diplomado. Correcto. El árbol de la vida, si quieren buscarlo, digamos, uno de los autores originales es David Denborough, bueno, la terapia narrativa tiene una raíz importante en Australia y el Dulwich Center de Australia tiene muchos materiales también para este tipo de información. Gracias, doctora. Y precisamente hablando de recomendaciones de bibliografía, nos piden si pudieran proporcionar bibliografía especializada en intervención psicoterapéutica en violencia contra las mujeres. Bueno, es un poco esto que vamos comentando, ¿no? Yo creo que hay mucha información. A veces nos gustaría encontrar así como estrategias muy puntuales, pero a mí particularmente me funciona, me sirve para ir encontrando como elementos para esta intervención. El libro que si bien no es de una psicoterapeuta, pero nos da claves importantes, es todo el material, el legado de Marcela Lagarde, ¿no? Tenemos estos libros de claves feministas para la negociación y el amor, el libro de Los cautiverios de las mujeres, donde nos dan claves importantes que después podemos volver metáforas para el trabajo psicoterapéutico. También pues hay algunas bibliografías, digamos, por ejemplo, para el trabajo con mujeres resistiendo, que vienen justamente de la terapia narrativa, ¿no? Bueno, es que ya les mencionamos los libros de mapas, ¿no? De Michael White. También Vicki Reynolds es otra autora que trabaja también, bueno, no solo este tema, el de decolonialidad, a nivel comunitario está América Bracho, pueden buscar literatura de las experiencias comunitarias que ella reporta para el trabajo justamente de prevención de la violencia hacia las mujeres y también trabajo comunitario de otra índole. Entonces, bueno, son algunas autoras que ahorita se me vienen a la mente que pueden consultar para ampliar un poquito más el tema. Sí, Jill Friedman, David Epstein también están ahorita haciendo trabajos con terapia narrativa y violencia. En realidad, a veces vamos como recolectando lo que se ha hecho en narrativa y algunos artículos, pero también lo vamos conjuntando con muchas lecturas de antropólogas, sociólogas que tienen posturas feministas. Muchas gracias. Tenemos por acá otra pregunta que dice, ¿qué propuestas hay para la intervención en caso de violencia donde el hombre es el agresor? Bueno, justamente desde la narrativa, Michael White en el libro de mapas tiene un capítulo que se llama Las responsabilidades, el capítulo 7, que se llama Las responsabilidades. El libro se llama Mapas, la conversación continúa, Michael White, y él justamente lo que habla es que, y que es algo, quiero decirlo de paso, que no es exclusivo de las terapias posmodernas narrativas, es algo que dicen otras formas de terapia. Los hombres que han ejercido violencia no llegan el día 1 con la responsabilidad. No llegan, aunque a veces en las simulaciones como de terapia de pareja, en estas simulaciones de terapia de pareja, pues yo les llamo así porque o sea, la simulación es que va a haber un cambio, pues no es que nosotros simulemos, o sea, nosotros vamos con toda la actitud, pero la simulación es que a lo mejor hay un condicionamiento, si no vas a terapia ya no estamos. Entonces, se da esta simulación de cambio, pues muchas veces hay que agarrar esa simulación de cambio para empezar a construir, junto con ellos y ellas, la responsabilidad. Uno, sobre su ejercicio de la violencia y las otras sobre como lo que comentaba Magali, ¿no? Sobre su autocuidado, su seguridad, la de sus hijos, hijas. Esto no nada más exclusivo de las parejas heterosexuales. Entonces, ahí es un material interesante que me parece que
está por ahí. Nosotros también invitamos a algunos expertos que trabajan desde otros modelos más psicoeducativos, ¿no? Y bueno, hay algunos otros modelos también desde las terapias narrativas, pero desde acá principalmente tiene que ver con la construcción de la responsabilidad hasta llegar a la toma de acción, a la reparación del daño, ¿no? Una reparación del daño informada y que tenga al centro a la persona, a las personas que fueron víctimas de ese daño. Entonces, principalmente les recomiendo que visiten ese libro de mapas. Si se dieron cuenta, ya lo mencionamos muchas veces. Creo que es una buena adquisición. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta más que está relacionada con esto que comentaba. Dice, desde esta perspectiva, ¿qué opinión tiene de las nuevas masculinidades? Okay. Maga, ¿te la echas o me la echas? Me la echo. Va. Bueno, mi opinión muy particular y que incluso la comparto con uno de los docentes que en este diplomado, en el módulo 8, nos viene a dar un poco de masculinidades, pues es que está todavía como en un constante cuestionamiento esto de las masculinidades, en una constante crítica. Yo creo que todavía hay muchísimo trabajo que hacer, que tienen que hacer los hombres. Se está haciendo muchísimo trabajo por parte de las mujeres para que haya un cambio social, pero todavía falta muchísimo para que los hombres realmente cuestionen, se reúnan y puedan llevar a una toma de responsabilidad de la violencia que se ejerce y del lugar que tienen también en este mundo. Con esto no quiero decir que no creo del todo, pero sí tengo mis críticas a las masculinidades. Sí considero que tiene que ser también una postura muy crítica y que al igual que todo lo que vamos construyendo en el mundo, tenemos que irlo cuestionando, reflexionando, mirando qué sí nos es útil, hasta dónde sí, en qué contexto sí, en qué no. Que esto es una de las características de las terapias posmodernas, como también mirar esa relatividad que no es fácil, como para mirar qué situaciones, qué aspectos, en este caso las masculinidades, nos pueden ser útiles para un trabajo también terapéutico, con quiénes sí, con quiénes no. Creo que todo el tiempo tenemos que ir reflexionando. Y yo creo que pueden ser útiles en algunos contextos, dependiendo qué es lo que se esté reflexionando y la toma de responsabilidad que realmente se lleva a cabo. Pero también puede ser a veces un arma de dos filas, ¿no? Yo ya me estoy cuestionando mi masculinidad, entonces ya soy un hombre deconstruido y dejo de mirar otras cosas, ¿no? Y empiezo a sentir que puedo ser mejor que tú por esto y creo que es una reflexión constante. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, tenemos una última pregunta respecto al trabajo del diplomado. Nos preguntan, ¿en el diplomado se revisa la terapia de red o con el equipo reflexivo? Sí, justamente, y de hecho, la supervisión en el diplomado es con equipo reflexivo. Claramente en la parte teórica, en los módulos previos, se habla sobre el equipo reflexivo, en las modalidades que trabajamos, manejamos, ¿no? Una modalidad un poquito más cercana a la propuesta original de Tom Anderson. Entonces, desde esa modalidad y luego también pues el equipo reflexivo más cercano a la terapia narrativa, que es como justamente el trabajo con testigos. Pero sí, revisamos parte dentro de las posturas que revisamos son la terapia como diálogo hermenéutico y construccionista, la terapia narrativa, la terapia centrada en soluciones, que es de mis favoritas, pero hoy no hablamos tanto de ella, pero también la revisamos, la terapia con equipo reflexivo, y todo el diploma está cruzado
como pueden ver, por la psicología feminista. Y también nos preguntan, doctora, si en el diplomado consideran la elaboración de planes de tratamiento. Ma, tú eres la encargada de supervisión, platícales un poquito. Ay, perdón. Es que, a ver, no entendí bien esa pregunta. ¿Planes de tratamiento? ¿La puedes repetir, Jessy? Sí, dice, en el diplomado al que hacen mención, ¿considera la elaboración de planes de tratamiento? ¿De tratamiento en relación a la violencia? ¿O en qué? De intervenciones, yo creo, ¿no? En La general, planificación de exacto, la sí, yo intervención. creo que es como ahondar un poco en el tipo de Sí. intervención. En el caso de violencia, que es lo que hoy también nos convoca, sí, hacemos todo un protocolo de intervención que para mí es necesario que tengamos en cuenta pues los y las psicoterapeutas. Entre ellas esto que les mencionaba, como tener contactos cercanos de la persona, el protocolo legal, hacer redes con abogadas y mejor abogadas feministas que también tienen una postura diferente en torno a la violencia. Hacemos también todo se me fue el nombre, un directorio de algunas instituciones, centros de apoyo, porque si bien les decía, pues en casos de violencia sí los podemos llevar de forma individual, pero yo creo que es importante que también se lleve de forma grupal. Entonces sí, se elaboran intervenciones, se revisa incluso algunas formas en las que podemos también actuar en la cuestión legal como terapeutas cuando nos piden algún escrito, cuando nos piden algún diagnóstico, que si bien como postura posmoderna no trabajamos desde los diagnósticos, a veces sí tenemos que dar ciertos informes cuando hay casos de violencia donde se tiene que dar un informe acerca del proceso de la persona o algunos otros casos en abuso sexual. Esas partes las vemos en el diplomado. También, de hecho, tenemos una clase de elementos jurídicos para terapeutas, justamente porque consideramos nosotras, la mayoría de las maestras que estamos ahí trabajando, trabajamos justo como con poblaciones de atención prioritaria, niñas, niños, mujeres, y entonces en ese sentido pues también es parte de lo que metemos, ¿no? Ahora, dentro de la supervisión, cada semana se trabaja con una bitácora que va permitiendo también que se vayan haciendo una planeación, un análisis del caso y una planeación del caso a partir de las estrategias posmodernas. Muchísimas gracias. Y bueno, lamentablemente el tiempo ya se nos ha terminado. Pues agradecemos muchísimo la participación de los asistentes y pues también doctora Paola, maestra Magali, muchas gracias por todo lo compartido en este espacio. Y pues también aprovechamos para invitarlos nuevamente a revisar la información del diplomado ya con más detenimiento y detalle visitando nuestra página de internet o nuestras redes sociales. Tenemos una fecha nueva para la siguiente generación, entonces pues nos dará mucho gusto contar con su participación. Y pues a nombre de la División de Extensión Universitaria, pues muchas gracias por estar aquí. Les deseamos una excelente tarde-noche y